Bueno, pues voy a presentar el tema del diagrama de Bode y cómo podemos utilizar esto para realizar un análisis de estabilidad. Bueno, pues tenemos que empezar primero con qué es un diagrama de Bode. En un sistema de control lineal nos va a permitir entender cómo responde un sistema ante señales senoidales de diferentes frecuencias. Este va a contar con dos partes, una que es la magnitud en decibelios y la otra que es la fase en grados. Ambas están en función de la frecuencia en la escala logarítmica y a partir de estas curvas vamos a poder determinar si el sistema es estable y robusto y cómo se va a comportar ante perturbaciones o variaciones en la ganancia. Bueno, aquí tenemos como imagen lo que es un diagrama de Bode. Aquí tenemos el diagrama de Bode en decibelios, ante la escala logarítmica, y aquí la tenemos la fase en grados, igual frente a la escala logarítmica. Bueno, y ahora unas cosas que debemos entender sobre el diagrama de Bode, algunos fundamentos que nos van a servir para entender este tema. Bueno, primero tenemos que recordar que un sistema se representa mediante una función de transferencia en el dominio de Laplace. Aquí tenemos esta fórmula en donde y de s es la salida y u de s es la entrada. Aquí vamos a tener que sustituir s por j omega, donde vamos a obtener la función en el dominio de la frecuencia, que es g por j de omega, en donde se tiene la magnitud y la fase. Bueno, aquí tenemos que la magnitud se va a expresar en decibelios. Aquí es cuánto se amplifica o se atenúa la señal. Y la fase en grados, que es cuánto se retrasa o se adelanta la señal. Bueno, aquí tenemos la magnitud, como dije antes, se expresa en decibelios. Tenemos que es 20 logaritmo de g por j omega. Y la fase se va a expresar en grados, donde tenemos aquí esta expresión. Estas dos gráficas conforman lo que es el diagrama de Bode. Bueno, y ahora voy a explicar un poco esto sobre contribución de polos, ceros y la ganancia. Aquí nos dice que cada polo y cero del sistema afecta en estas gráficas de una forma que se puede predecir. Aquí, como por ejemplo, tenemos la constante K, la ganancia, que desplaza la magnitud verticalmente. Aquí, por ejemplo, nos dice que un polo en el origen va a introducir una pendiente de menos 20 decibelios por década y va a producir un retraso de fase de 90 grados. Aquí, por ejemplo, un cero en el origen va a producir una pendiente de 20 decibelios por década positiva y va a adelantar 90 grados la fase. Aquí se dice que puede tener, que es un comportamiento derivador. Y esa sería una pequeña explicación sobre esta tabla de contribución de ceros, polos y constantes. Bueno, aquí tenemos cómo se puede construir un diagrama de Bode analíticamente o a mano. Aquí lo que se tiene que hacer, primero se tiene que factorizar la función de transferencia, se tienen que identificar las frecuencias de quiebre y se van a sumar las contribuciones de cada término. Así de esta manera podemos trazar las curvas asintóticas y luego podemos corregir con los valores reales. Bueno, yo en este caso lo voy a hacer mediante Python para mostrar exactamente cómo se comporta el sistema. Bueno, y ahora voy a explicar los parámetros de estabilidad, que estos nos permiten ver cómo se comporta el sistema y ver qué parámetros tiene. Tenemos el margen de fase, que lo tenemos representado como PM. Este nos indica cuánto se puede retrasar la fase antes de que el sistema se vuelva inestable. Se mide la frecuencia de la magnitud, donde la magnitud cruza por 0 decibelios y a esta frecuencia se le llama frecuencia de ganancia unitaria o omega de Gc. Aquí tenemos representado el margen de fase con esta fórmula y también nos dice que si el margen de fase es bajo, digamos por debajo de unos 30 grados, el sistema va a tender a oscilar y a ser poco amortiguado. Aquí tenemos otro parámetro que es el margen de ganancia, lo tenemos representado como Gm. Este nos indica cuánto se puede aumentar la ganancia antes de que el sistema se vuelva inestable y se mide en la frecuencia donde la fase es de menos 180 grados. Aquí lo tenemos representado por esta fórmula y en decibelios está representado aquí en esta fórmula. Aquí podemos decir que un sistema se considera robusto cuando su margen de ganancia es mayor a 6 decibelios. Bueno, aquí tenemos una figura que representa el margen de ganancia y de fase en el diagrama de Bode. Y aquí podemos hacer alguna interpretación con algunos valores con ejemplo. Por ejemplo, si tenemos un margen de fase mayor a 45 grados y un margen de ganancia de más de 6 decibelios,
se puede decir que tenemos un sistema estable con una buena robustez. Aquí tenemos otro caso, que si tenemos un margen de fase menor a 30 grados, como ya había dicho antes, el sistema es propenso a oscilar. Y si el margen de fase es pequeño, se puede aumentar usando un compensador adelanto, que se llama lead. Bueno, y pues ahora vamos a solucionar el problema que se nos planteó con esta función de transferencia, que tenemos 10 sobre s por 0.1 de s más 1. Aquí lo podemos simplificar a esta otra expresión, que es 10 sobre 0.1 s cuadrada más s. Aquí vamos a identificar los polos. Tenemos un polo en el origen, que es igual a 0, y un polo real en s, que es igual a menos 10. Pues aquí se puede decir que 0.1 s más 1 es igual a 0, y si obtenemos la raíz de esta expresión tenemos que s debe de ser igual a menos 10. Bueno, pues vamos a sustituir en frecuencia esta expresión. Vamos a sustituir la s por j omega y nos queda esta ecuación, que es 10 sobre j omega por 1 más 0.1 j omega. Aquí tenemos la expresión en la magnitud, donde vamos a igualarla a 1, como se puede ver aquí. Y ahora si sustituimos esta, si la vamos despejando, vamos a obtener esta otra expresión que está aquí abajo. Luego al elevar al cuadrado vamos a obtener esta expresión de aquí. Y ahora vamos a sustituir x por omega cuadrada de g de s. Y vamos a obtener esta expresión cuadrática. Ahora, como aquí tenemos un 0.01, pues vamos a multiplicar toda esta expresión por 100 para obtener una ecuación que sea más simple de ver. Vamos a resolver con la fórmula general y vamos a obtener que tenemos una raíz de 61.80, pero aquí como sustituimos esta x por una omega cuadrada de g de s, pues tenemos que sacar la raíz de x para obtener el valor de omega de g de s. Aquí tenemos este valor que nos da de 7.86 radianes sobre segundo. Bueno, y ahora para la expresión de la fase y el margen de fase tenemos esta expresión analítica, que es la fase es igual a menos 90 menos tangente a la menos 1 de 0.1 de omega. Aquí vamos a evaluar el omega g de s que obtuvimos acá arriba de 7.8615. Aquí lo que se va a hacer primero es multiplicarla por 0.1 y obtenemos este valor. Luego este valor lo vamos a utilizar en la fórmula de tangente a la menos 1 y ahora lo sustituimos en la fórmula de aquí. Tenemos esta fase que es aproximadamente de menos 90 menos el 38.17 grados. Esto nos da aproximadamente 128.17 grados. Y aquí por definición tenemos que el margen de fase es de 180 más esta fase que obtuvimos aquí de menos 128.17. Sería 180 menos 128.17 nos da este valor de 51.83. Este es nuestro valor de margen de fase. Bueno, y pues ahora voy a obtener el margen de ganancia. Aquí nos dice que este es cuando se ha evaluado la magnitud en la frecuencia en donde la fase alcance los menos 180 grados. Aquí tenemos la ecuación de la fase que nos dice que menos 90 menos tangente a la menos 1 de 0.1 de omega es igual a 180 grados. También se puede decir que tangente a la menos 1 de 0.1 de omega es igual a 90 grados. Y aquí nos dice que como tangente a la menos 1 de z va a tender a 90 grados, entonces solo cuando z sea infinito puede llegar a menos 180 grados. Nos dice que por conversión numérica el margen de ganancia va a resultar infinito. Por lo tanto, el margen de ganancia es infinito. Esto significa que el sistema no se va a volver estable, aunque la ganancia se multiplique muchas veces. Aquí nos dice que la fase solo va a alcanzar menos 180 grados cuando omega sea infinito. Bueno, aquí pues obtuvimos estos resultados. Tenemos un omega de g de s de 7.8615 radianes sobre segundo, un margen de fase de 51.83 grados y un margen de ganancia infinito. Y aquí vamos a hacer una interpretación de los resultados. Pues obtuvimos un margen de fase de 51.8 grados. Este nos indica que tiene buena estabilidad y amortiguamiento en lazo cerrado del sistema. Y un margen de ganancia infinito. Este indica que
la fase nunca va a alcanzar los menos 180 grados en una frecuencia que sea finita, y por lo tanto el sistema es muy robusto ante aumentos de ganancia. Y bueno, pues ahora para corroborar los resultados que se obtuvieron anteriormente, hicimos la simulación de la función de transferencia en Python y obtuvimos este diagrama de Bode. Aquí tenemos la parte de la magnitud frente a la frecuencia y la gráfica de la fase frente a la frecuencia. Aquí se hizo una tabla en donde se fueron evaluando diferentes frecuencias para ver cuál era su magnitud y su fase. Bueno, aquí tenemos una frecuencia de 0.1, se obtuvo una magnitud de 40 decibelios y una fase de menos 90.57 grados. Aquí por un resultado más intermedio en la tabla tenemos una frecuencia de 0.633, se obtuvo una magnitud de 23.95 y una fase de menos 93.62 grados. Bueno, aquí vamos a subir la frecuencia. Tenemos esta frecuencia de 25.39 radianes sobre segundo. Se obtuvo esta magnitud de menos 16.82 y una fase de menos 58.51. Aquí tenemos esta otra frecuencia de 160 radianes sobre segundo. Se obtuvo esta magnitud de 48.27 decibelios y esta fase de menos 176.4. Y por último tenemos esta frecuencia de 1000 radianes. Se obtuvo una magnitud de menos 80 decibelios y un ángulo de fase de menos 179.43. Como se puede ver, aunque vayamos aumentando aquí la frecuencia, esta fase nunca va a llegar a los menos 180 grados. Aunque le pongamos aquí otro valor aún más grande, tendría que ser infinito para que la fase alcance los menos 180 grados, como ya había explicado anteriormente. Bueno, igual aquí lo que hizo este código, aparte de graficar el diagrama de Bode, fue obtener el margen de ganancia y el margen de fase. Aquí tenemos estos parámetros de estabilidad. Nos dio que tenemos un margen de ganancia infinito, como se mostró anteriormente, y tenemos una frecuencia de ganancia unitaria que era omega de GDS de 7.86 radianes sobre segundo, un margen de fase de 51.83 grados como se mostró anteriormente, y una frecuencia de corte de fase infinita, porque aunque la frecuencia aumente nunca va a alcanzar los menos 180 grados. Esos serían los valores que obtuve mediante Python. Y ahora voy a mostrar este mismo ejemplo, pero usando el MATLAB para comparar los resultados. Bueno, aquí tenemos este código de MATLAB en el cual utilizamos Bode para obtener estos valores. Tenemos un margen de ganancia igual infinito, un margen de fase de 51.8273 grados, un omega de GDS infinito y un omega de CP de 7.8615. Y ahí se puede ver que los resultados son iguales tanto en Python, en MATLAB y analíticamente. Bueno, y para terminar, determinamos los márgenes de ganancia y de fase del sistema analizando el diagrama de Bode. Se puede decir que el sistema es estable y robusto. Tenemos un margen de fase de 52 grados aproximados y un margen de ganancia que es infinito, que respalda que el sistema es estable y robusto. Aquí utilizamos Python y MATLAB para corroborar estos valores. Y pues aquí tenemos las referencias que utilizamos para este video, y pues eso sería todo.